Vamos a hablar del gigante asiático, vamos a hablar de China. Tenemos que la cuestión demográfica sigue siendo extremadamente compleja en ese país, sigue habiendo problemas, a los cuales también hay que sumar cuestiones sociales, cambios, que nos hacen dudar de la capacidad de este país de poder mantener su estatus como uno de los lugares donde la economía crece más. ¿Y a qué me refiero? Previamente en otro video ya había hablado del fenómeno de los jóvenes involucionados, los Neihuang, que serían justamente estos jóvenes que no pueden triunfar económicamente como si lo hicieron sus padres, es decir, aumentar sus ingresos, pasar de una clase social a una clase social más alta. Vemos que muchos jóvenes están frustrados, que muchos jóvenes no pueden con las presiones, tanto de una educación superior como las presiones laborales. Tenemos que China obviamente logró grandes éxitos, logró sacar a cientos de millones de personas de la pobreza extrema, pero al mismo tiempo, y bueno, y dado también los métodos que usó, muchos quedaron bastante abajo. China tiene el segundo mayor número de multimillonarios en el mundo, pero también es hogar de unos 600 millones de personas cuyos ingresos es apenas de 1000 yuanes mensuales, alrededor de $154 por mes. Entonces podemos ver que es una sociedad muy desigual, muy desigual, extremadamente desigual. Entonces, frente a esta frustración, los Neihuang, tenemos que cierta actitud se empezó a popularizar entre mucha de esta juventud trabajadora. Tenemos que hay un fenómeno que se viene extendiendo, muy relacionado al anterior, que es el del Tang Ping. ¿Qué significa o qué es la idea de acostarse boca arriba? Bueno, justamente significa tomarse un descanso del trabajo tan difícil, implacable que tienen los chinos. Esta tendencia está muy relacionada a lo que sucedió en los años pasados, a la cuestión del teletrabajo, a la cuestión también de que las condiciones de trabajo en muchos casos empeoraron, irónicamente. Y esto tiene que ver con varios factores. Obviamente el factor económico es fundamental, pero otro factor muy importante es el factor social, relacionado al factor demográfico. Tenemos que la política de un solo hijo significa que muchos jóvenes profesionales ya crecieron sin hermanos o hermanas, y esto también genera determinados perfiles psicológicos y determinadas expectativas que la sociedad china no puede cumplir, que la economía china tampoco puede cumplir. Entonces mucha gente en China se da cuenta que pese a la presión social que hay para ser propietario de una casa y también para tener una familia, simplemente no van a poder lograrlo. Sumado a que se espera que ellos tengan un régimen de trabajo muy sacrificado, un régimen apoyado por la clase capitalista de ese país, por ejemplo Jack Ma, miembro de esa clase, que está a favor de la cultura laboral del 996, donde la gente trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. El año pasado tenemos que el máximo tribunal y el Ministerio de Trabajo dictaminaron que estas prácticas eran ilegales, pero de hecho siguen siendo muy comunes. A esto hay que sumarle también un creciente envejecimiento de la población china, donde la cantidad de trabajadores viene disminuyendo poco a poco, y tenemos que ya para 2035 el 20% de la población de China va a tener más de 65 años. Si tomamos estos factores y le sumamos que hay un gobierno autoritario que reprime muchas de las posibles expresiones de descontento social, el descontento no se encausa justamente a grandes protestas ni a cuestiones políticas explícitas, sino más bien a prácticas sociales, como por ejemplo renunciar al trabajo o intentar trabajar lo menos posible. Este fenómeno del dumping que estamos hablando de China también se reproduce en otros lugares altamente industrializados y altamente competitivos. Tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa un fenómeno llamado por algunos economistas como la gran renuncia, con millones de trabajadores que se jubilan, renuncian o se niegan a aceptar trabajos que consideran inútiles o poco gratificantes. La cuestión continúa abierta todavía, y también vemos que esto nos hace ver que la sociedad china no es tan estructurada como parece ser y que el gobierno no tiene tanto poder como dice tener. El hecho de que no puedan hacer que la gente haga lo que ellos quieren, por ejemplo, tener más hijos, ya se sabe que se levantó la política un solo hijo, se permitió 2 hijos, y ya el año pasado se permitió 3 hijos, y sin embargo esto no tiene ningún efecto en la demografía de ese país ni en la natalidad. De hecho, la tasa de fertilidad continúa cayendo, llegando a aproximadamente 1,3 hijos por mujer. Tenemos también que no solo eso,
sino que la cantidad de matrimonios sigue cayendo. Ciertamente vemos que la cantidad de matrimonios sigue cayendo y que de hecho 2021 fue uno de los años donde menos matrimonios hubo en China. Tenemos el camino que en 2019 hubo 10 millones de matrimonios, en 2020 menos de 9 millones y en 2021 menos de 8 millones, bajando aproximadamente 1 millón cada año. Así que bueno, habrá que ver cómo hace el gobierno chino para poder solucionar estos problemas cada vez más graves y que se relacionan fuertemente con las mismas políticas impulsadas por administraciones anteriores de ese mismo gobierno. Así que les dejo la pregunta, ¿creen que el gobierno chino podrá justamente solucionar estos problemas o no? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros dos canales, Ultra Argentina e Hiper Nada. Nos vemos pronto, saludos.